¿Qué es el dato de prueba? Nos referíamos a él, lógicamente, en el artículo 261. Dato de prueba. Elemento de convicción. Esto nos obliga a una pregunta compleja. ¿Significa que el dato de prueba ha sido desahogado? Sí. He escrito sobre prueba mucho y en concreto he escrito sobre este tema. Y de hecho he hecho una pregunta para cuestionar a los abogados si qué es preferible, el desahogo técnico o el desahogo jurisdiccional. Porque si nosotros vamos al 261, si nosotros vamos al 261, al segundo párrafo, sobre lo que es el medio de prueba, el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales define que los medios de prueba o elementos de prueba son toda fuente de información que permite, reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas en cada uno de ellos o para cada uno de ellos. Uno podría decir con ese segundo párrafo, entonces, para qué hace falta la audiencia? Si el primer párrafo nos dice que son medios de convicción y el segundo párrafo del 261 nos dice que es fuente de información que permite reconstruir los hechos, ¿para qué necesito ir a juicio? ¿Para qué necesito ir a juicio? Lógicamente, lo que nosotros encontramos en una carpeta de investigación no es al perito, es el dictamen del perito, no es a la víctima o al ofendido, sino la denuncia o la declaración de la víctima o ofendido. No es al policía, sino el informe policial. Es muy importante esto. Tenemos una producción de documento que conforma la carpeta de documentos públicos, como decíamos la vez pasada, en manos del fiscal como único documento, siendo los demás carpetas fotocopias y no el único documento oficial. Es muy importante esto. ¿Por qué el medio de prueba? Porque este medio de prueba, en la etapa intermedia, en la audiencia intermedia, debe ser cuestionado. Por eso es muy importante que los abogados, creo que lo decía en algún momento, y si no aquí en otro canal, en que los que han inventado el testigo del documento nos han dado cuenta de que la fase de acreditación de la prueba no es la etapa de juicio. Nosotros no vamos a discutir a juicio sobre la prueba cuando debió haberse discutido en la etapa intermedia. Y si el juez de enjuiciamiento tiene conocimiento de la ley y de la doctrina y del derecho comparado, va a decir lo siguiente, señor abogado, perdón, para eso estuvo la etapa intermedia, para acreditar o no la prueba. Que no me vengan aquí a discutir sobre si el testigo X, Y, Z. Aquí está el testigo, interróguenlo, contrainterróguenlo. Aquí está el documento, léalo, contraléalo. Aquí está el video, veámoslo. Aquí está la fotografía, exhíbala. Tan sencillo como esto. Porque yo, juez, tengo que conocer para resolver, condeno o absuelvo. Por eso es muy importante el medio de prueba. Claro, ¿qué significa el medio de prueba? Yo puedo haber interrogado, voy a poner un ejemplo. Yo policía, puedo haber interrogado a 1000 testigos, pero resulta que ninguno sabe nada. Entonces tengo 1000 entrevistas, 0 testigos. Puedo haber levantado todos los videos de las calles para dar un seguimiento y resulta que veía un piquito del coche por el color. Por tanto, no tengo. Es muy importante darnos cuenta que todo lo que se haga por la policía va a producir datos de prueba cuando sea un medio de convicción. Cuando la autopsia dé un resultado positivo y hay un dictamen de autopsia. Cuando balística dé un resultado positivo y haya un dictamen de balística, que hay un documento posiblemente acompañado de fotografías. Todo esto se acredita o se desacredita en la audiencia intermedia. Y lógicamente entonces tenemos una carpeta, no solamente como documento público, sino que acreditado en la etapa intermedia, pero además no hace falta solamente la acreditación, sino que el juez
escuchando a las partes en la etapa intermedia, excluye o admite todas las pruebas. Excluye parte, admite parte, excluye todo o admite todo. Y lógicamente entonces en el auto de apertura a juicio 347 vamos a tener cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas que van a ser desahogadas en juicio sobre esos hechos para que el juez o tribunal de juicio o enjuiciamiento tenga los elementos para resolver en definitivo. Y entonces, lógicamente, vamos a encontrar en el artículo 261 el tema de qué es la prueba. Pero imaginémonos un poquito el detalle. ¿Cuál es la diferencia entre el dato referido, el dato acreditado y el dato desahogado? ¿No? Yo dije en la denuncia que el imputado me pegó y me hizo un golpe en la cara, en el ojo izquierdo. Lógicamente me llevan al médico forense que da fe médica de que yo tengo el ojo golpeado y tengo abultado el cachete izquierdo. Y lógicamente entonces se corrobora lo que yo digo más lo que dice el médico forense. Pero lógicamente yo tengo que decir lo mismo en juicio, que ya desapareció el morete y ya tengo el ojo bueno. El perito va a ser interrogado y contrainterrogado respecto a lo que yo o lo que él apreció y levantó actas de mis heridas, ¿ok? Y el juez va a tener la prueba. El desahogo de la prueba en la contradicción de las partes, como lo dice el 261 primer párrafo. Importante esto. Yo quería empezar con este artículo 261, dato de prueba, medio de prueba y prueba, para poder inmediatamente decir, cuando estamos en juicio, cuando estamos en la etapa, cuando estamos en la audiencia inicial, cuando estamos en la etapa intermedia, cuando estamos en la etapa de prueba, en la etapa de juicio, todo esto es ya el platillo que sale de la cocina con el visto bueno del chef para ser servido al cliente, que se llama tribunal de enjuiciamiento. Antes de eso, aquel pequeño indicio que se encontró en el lugar de los hechos ha tenido horas de laboratorio para poder llegar a juicio. Por eso, ¿dónde está la riqueza probatoria de una autopsia? En la autopsia misma. ¿Dónde está la riqueza probatoria de una prueba de balística? En el laboratorio de balística. ¿Dónde está la riqueza probatoria de grafoscopía? En el laboratorio de grafoscopía. Por eso es muy importante. ¿Qué es lo que queremos? ¿Desahogo técnico en los laboratorios o desahogo en juicio? Es muy importante que sepamos darnos cuenta de esta realidad para poder comprender entonces que tenemos tres audiencias. Una audiencia en el lugar de los hechos, una audiencia en los laboratorios, en cada laboratorio con cada perito, y una audiencia en juicio oral. ¿Cuál es la audiencia más importante para ustedes o para mí? Es muy interesante darle valor a esos tres momentos del proceso y a esos tres momentos de desahogo de prueba.